Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. El sermón del domingo de hoy se basa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. ¿Cómo puede un hombre pecaminoso estar de pie ante la presencia de un Dios santo? Es una pregunta que ha hostigado la mente de más que una persona. ¿Cómo puede un hombre pecaminoso estar ante la presencia de un Dios santo? Todas las religiones del mundo, no de Dios, tienen una lista de cosas que tú puedes hacer o intentar a cumplir antes de que te toque el día de tu muerte, para tener un poco más de confianza en el día de juicio. El Islam, por ejemplo, es una religión bastante interesante. Los musulmanes, tienen una lista de 5 cosas que tú, como un seguidor de la fe Islam, puedes intentar a cumplir antes del día de tu muerte, para tener un poco más de confianza en el día de juicio cuando te toque, según su religión, estar en la presencia de su Dios, el Alá. Se llaman las 5 columnas del Islam. Pues para los musulmanes no hay pecado ni tampoco hay perdón. Me acuerdo que yo conocí a un amigo de la secundaria que era musulmán, y yo le pregunté si efectivamente él había cumplido las 5 columnas de la fe Islam al pie de la letra, y él me contestó que sí, los había seguido fielmente sin pecar ni siquiera una vez. Y bien, si no has cumplido al 100%, según él me dijo, al 100%, todos los reglamentos, basta echarle suficientes ganas. Los mormones, otra religión del mundo, otra religión falsa que funciona de la misma manera. Ellos tienen las mismas respuestas que todas las otras religiones del mundo ante la pregunta: ¿cómo puede un hombre pecaminoso estar en la presencia de un Dios santo? Hay efectivamente un sitio de web de los mormones, y tú puedes entrar a ese sitio de web y preguntar a personas, representantes de la fe mormona, y hacerles cualquier pregunta que tú quisieras, ¿no? Presentarles. Y la historia es cierta, hermanos, que una vez yo me metí en ese sitio de web y yo le hice a la muchacha que me atendió cómo iba a poder un mormón tener confianza ante Dios en el día de juicio. Y nunca me lo voy a olvidar que la muchacha que me atendió en el sitio de web me dijo las mismas mentiras de todas las religiones del mundo. Pues para los mormones no hay pecado ni tampoco hay perdón. Ella me dijo que seguro mis faltas no eran para tanto, ¿no? Que vas a ser una persona sincera. Que era suficiente ser una persona no tan mala, ¿no? Que Dios no exige que seamos perfectos. Solo es suficiente ser una persona sincera. No tan malo, ¿no? Como los demás. Solo mejor que ellos. Y seguramente yo iba, por mis propias obras, tener mi lugar en el cielo. Y por último, tenemos a la denominada religión popular. La religión que se encuentra en YouTube o en publicaciones de Facebook. Ante la misma pregunta: ¿cómo puede un hombre pecaminoso estar de pie ante la presencia de un Dios santo? Sus respuestas son: olvídalo. Ya deja de pensar en eso. La vida es corta. Lo pasado es pasado. Supéralo. Frente a tales frases,
hermanos y hermanas, frente a tales pensamientos de las religiones falsas del mundo, está la verdadera palabra de Dios. Mateo capítulo 5, sed perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. O Santiago capítulo 2 nos recuerda también que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un solo punto, se hace culpable de todo. O quizás también el primer versículo de Romanos 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. En nuestro evangelio del día de hoy tenemos la misma pregunta, de cómo puede un hombre pecaminoso estar en la presencia de un Dios santo. Pedro, como se aprende a través de los evangelios, antes de ser discípulo de Jesús, trabajaba como pescador. Pedro ya había escuchado de la fama de Jesús al sanar a los enfermos. En el capítulo 4 del mismo evangelio de Lucas se puede leer de cómo Jesús había sanado a la propia suegra de Pedro. Pero para él, ninguno de esos otros milagros se comparaba al milagro que acaba de realizarse ante sus propios ojos. Ese milagro, el milagro de la pesca milagrosa, a ver esa cantidad de peces en las redes, ese milagro verdaderamente fue la gota que derramó el vaso. Pedro está muy asustado. Pedro grita a voz en cuello, Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Pedro, como cualquier cristiano, bien conocía lo que significaba estar en la presencia de Dios. Moisés, al pedir ver la cara de Dios, Dios le respondió, mi rostro no podrás verlo porque nadie puede ver mi rostro y vivir. También el profeta Isaías había reaccionado de forma muy parecida al estar ante la presencia de Dios, de Yahweh. ¡Ay de mí!, gritó Isaías. ¡Ay de mí! Soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos, aun cuando soy un hombre de labios impuros. Y aquí está Pedro, también un hombre pecaminoso como cualquier otro hombre, y también, igual como Moisés, igual como Isaías, está en la presencia de Dios. Él se cae de rodillas y exclama a gran voz, Señor, apártate de mí, porque yo soy un pecador. Un hombre que reconoce que es pecador y un hombre que reconoce que Dios es santo. Un hombre que tiene la pregunta más importante que se pudiera tener. Una pregunta que todas las religiones falsas del mundo intentan contestar, pero solamente el cristianismo sí puede contestar. ¿Cómo puede un hombre pecaminoso estar de pie ante la presencia de un Dios santo? Las palabras de Pedro, soy pecador, son un buen comienzo en cuanto a dirigirse a Dios. Por eso tenemos la belleza de nuestra liturgia luterana, hermanos, que comenzamos nuestro servicio divino con la confesión de pecados. Confesamos que somos pecadores, que no hemos cumplido los 10 mandamientos. Pero a pesar de confesar, soy pecador, a pesar de comenzar bien, Pedro está muy equivocado. Señor, apártate de mí. Pero por eso vino Pedro. Él vino al mundo encadenado por el pecado para librarlo de la esclavitud del pecado. Él vino a nosotros como estábamos, atrapados en nuestros pecados para librarnos de nuestros pecados. Jesucristo, después de derramar en la cruz su sangre al pagar el rescate de nuestros pecados
y después de su resurrección, en sus últimas palabras en el Evangelio de Lucas, dice así: así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones del mundo. Y Pedro, al estar de rodillas, temblando de miedo por sus pecados, pidiendo que Jesús se apartara de él, Jesús va, le toca el hombro y le dice: Pedro, no temas, porque por eso vine. Yo vine porque tú eres un pecador, pero yo vine para darte el perdón de tus pecados. Yo vine para hacerte mi discípulo. Como antes fuiste pescador, ahora serás pescador de hombres. Como antes Dios hablaba por los profetas del Antiguo Testamento, ahora nos hablará por la Biblia, por la palabra predicada, la palabra que tú, Pedro, como mi apóstol, predicarás. Como ahora vengo a través del agua del lago de Genesaret, yo vendré a las naciones por el agua del bautismo. Como ahora estoy en la barca, estaré en la iglesia. Y las iglesias se llenarán de gente de todas las naciones, una cantidad de gente que nadie podrá contarse, una cantidad de personas salvadas por la fe que Jesús vino para darles el perdón de sus pecados, creyendo que son pecadores, pero gracias a Jesús y lo que Él realizó en la cruz, ellos tienen el perdón de sus pecados. Más después, en el libro de Hechos, Pedro dará la respuesta en el blanco, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. No hay ningún otro nombre porque ninguna otra religión entienda la profundidad de nuestros pecados, pero a la vez la profundidad del amor de Dios. ¿Cómo puede un hombre pecador estar de pie ante la presencia de un Dios santo? Hermanos y hermanas, la respuesta es clara: solo por Cristo, el Dios que vino al mundo para morir en la cruz, derramando su sangre, pagando el rescate para ganarnos el perdón de nuestros pecados. Hermanos y hermanas, solamente la fe cristiana puede contestar esa pregunta de cómo un hombre pecaminoso puede estar de pie ante la presencia de un Dios santo. El único consuelo, la única esperanza que las personas que no saben, no conocen a Cristo, que no reconocen esa verdad, la única esperanza que un mormón, un musulmán pudiera tener en la hora de su muerte es pensar así: espero que yo haya hecho lo suficiente. Es la única esperanza que esas personas desafortunadamente pudieran tener. No obstante, para nosotros, hermanos, es bastante distinto. Nosotros sí tenemos un consuelo, sí tenemos una esperanza. En el último día, cuando todas las personas que jamás hayan vivido se reúnan ante el trono del Cordero, ahí estaremos nosotros. Yo estaré allá y tú, mi hermano, estarás también. Tú, mi hermana, estarás también. Y Cristo, Jesús, nos recibirán. Nos recibirán con los hombros extendidos en un abrazo. Los mismos hombros que se extendieron en la cruz estarán extendidos otra vez hacia nosotros para abrazarnos. Las mismas manos que fueron traspasadas por los clavos estarán abiertas para recibirnos. No por lo que nosotros hicimos,
sino por lo que Jesús hizo. Y Jesús, Él, nuestro Salvador, por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre, Él nunca se apartará de nosotros. Amén.